Acompáñenme en sus Biblias al Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículos 7 y 8. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Abraham es llamado amigo de Dios y eso es muy bueno. Creo que todos nosotros quisiéramos ser también llamados amigos de Dios. Cada uno de nosotros, ¿verdad? Ese sería un gran privilegio, una satisfacción espiritual tremenda. Un calificativo como ese no nos llenaría de orgullo, sino de un gozo inmenso. Amigo de Dios. Dice la escritura en la carta de Santiago, en el capítulo 2, versículo 23, que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Cuando observamos el contexto de este versículo, vemos que está en medio de un desarrollo doctrinal que envuelve tanto la fe como las obras de esa misma fe. Es decir, la obediencia activa al precepto o mandamiento del Señor. El ser obedientes nos convierte en amigos de Dios. El mismo Señor Jesús también lo reafirma cuando dice en el Evangelio de Juan capítulo 15 versículo 14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Como vemos, la amistad con Dios está condicionada a la obediencia. Creo que está de más decir que solamente un nacido de nuevo puede obedecer a Dios. Solamente una persona en la cual Dios ha hecho su obra, la cual es dar vida al que espiritualmente se encontraba muerto. Así lo vemos en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 27. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Esta amistad con Dios solamente ha sido posible por medio de la cruz de Cristo. Su palabra nos enseña en la epístola a los Romanos, en el capítulo 5, versículo 10, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. En la relación de amistad entre Dios y Abraham, podemos notar que era Dios quien tomaba la iniciativa cada vez. Es decir, era Dios quien buscaba a Abraham y lo llamaba por su nombre. Y el anciano respondía, heme aquí. Podemos encontrar en el libro de Génesis algunos pasajes en los cuales Abraham construía altares e invocaba el nombre del Señor. Como podemos ver en el libro de Génesis, capítulo 13, verso 4, también encontramos en el capítulo 21, versículo 33, y quizás algunos más, pero encontraremos muchos en los cuales era Dios quien daba el primer paso. La Biblia también habla de otro hombre que también tenía una relación muy profunda con su Creador. Un hombre que daba el primer paso para encontrarse con su Señor. Un hombre que tenía pasión por estar en su presencia. A este hombre el Señor no lo llamó su amigo, sino más bien lo llamó un hombre conforme a su corazón. Estamos hablando del rey David. Pasión por la presencia del Dios vivo. La presencia de Dios. Este será el tema en que meditaremos esta noche. Uno de los atributos de nuestro Dios es la omnipresencia. El diccionario teológico lo define de la siguiente manera. La omnipresencia es un atributo exclusivo de Dios. Es la cualidad de estar presente en todas partes todo el tiempo. Dios no está limitado ni por el espacio ni por el tiempo, que son creaciones suyas.
La omnipresencia no significa que la naturaleza sea una parte de Dios, o sea Dios, y por tanto digna de adoración. La creación es una hechura de Dios y diferente de su ser, pero no independiente de él. En el libro del profeta Jeremías, que es donde esta definición hace una referencia, en el capítulo 23, versículos 23 y 24, el Señor nos dice por su palabra: ¿Soy yo un Dios de cerca, declara el Señor, y no un Dios de lejos? ¿Podrá alguno esconderse en escondites de modo que yo no lo vea? Declara el Señor. ¿No lleno yo los cielos y la tierra? Declara el Señor. Pero mire, unos versículos más adelante, en ese mismo capítulo del libro del profeta, Dios también nos dice, en el versículo 39, por tanto, he aquí, ciertamente me olvidaré de vosotros y os echaré de mi presencia junto con la ciudad que os di a vosotros y a vuestros padres. Como vemos, la omnipresencia de Dios es una cosa, pero la manifestación de su presencia es otra muy distinta. Dios está presente en todas partes. Donde nos lleven nuestros ojos, allí está Dios, y aún más allá. El rey David conocía de ese atributo divino. Él escribe en el Salmo 139, versículos del 7 al 12. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán, y en la luz en torno mío será noche, ni aún las tinieblas son oscuras para ti, y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. Pero también, mire, el rey David escribe, igualmente inspirado por el Espíritu Santo de Dios, en el Salmo 151:11, él dice: no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Luego de ser confrontado por su pecado con Betsabé, él clama: no me eches de tu presencia. Sabemos perfectamente que David no pretende decir que no puede haber algunos espacios en que la presencia de Dios no habite, ya que ni siquiera la tierra lo puede contener. Quiero compartir con ustedes otro pasaje de las Escrituras que nos ayudará a comprender más acerca de lo que estamos hablando. Esta vez el Señor habla con Moisés. Vámonos al libro del Éxodo, capítulo 33, versículos 1 al 3. Éxodo 33, versículos 1 al 3. Entonces el Señor dijo a Moisés: anda, sube de aquí tú y el pueblo que has sacado de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y enviaré un ángel delante de ti, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al hitita, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Sube a una tierra que mana leche y miel, pues yo no subiré en medio de ti, oh Israel, no sea que te destruya en el camino, porque eres un pueblo de dura cerviz. Ahora, en el mismo capítulo, Moisés pronuncia unas palabras que golpean el corazón de quienes anhelan la misma presencia de Dios y no se contentan con nada menos. El versículo 15 de ese mismo capítulo 33 nos dice: entonces le dijo Moisés: si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir de aquí. Notamos en el versículo 2 que el Señor le promete la victoria a Moisés frente a los enemigos del pueblo de Dios. Pero eso no es lo que satisfacía a Moisés, eso no lo dejaba tranquilo. Moisés podía haber dicho: está bien, quiero victoria, no interesa cómo o con quién.
si contigo o con un ángel tuyo. A mí me da igual, lo importante es vencer. ¿No será que para nosotros es más importante recibir las bendiciones del Altísimo, aunque su presencia no esté con nosotros? Moisés estaba todos los días delante de la misma presencia de Dios, y al igual que el rey David, no se conformaban con nada menos. También, hermanos, sabemos por las Escrituras que cuando el Señor dividió la tierra prometida entre las tribus de Israel, la tribu de Leví no recibió ninguna parte, y aunque no recibió nada material en aquella distribución, fue la más rica de todas. ¿Por qué? Pues acompáñenme a Números capítulo 18, versículo 20. Números capítulo 18, versículo 20. Leví fue la tribu más rica de todas, y aquí vamos a ver por qué. Entonces el Señor dijo a Aarón: no tendrás heredad en su tierra, ni tendrás posesión entre ellos. Yo soy tu porción y tu herencia entre los hijos de Israel. Yo soy tu porción y tu herencia, dijo el Señor. Solamente las almas sedientas de Dios se pueden estremecer ante tal afirmación. Yo soy tu porción y tu herencia. Aquellos que desean por sobre todas las cosas la presencia de Dios. Yo soy tu porción y tu herencia, les dijo el Señor. Sin embargo, la Biblia nos enseña que algunos hombres viven alejados de la presencia de Dios sin disfrutar las delicias de Él. ¿Por qué algunos cristianos han podido encontrar a Dios de una forma que otros no alcanzan? ¿Será que Dios solamente desea manifestar su presencia a unos cuantos? Creo que aquellos hombres cristianos, creyentes, nacidos de nuevos, que han alcanzado lo que otros no han podido, es porque insistentemente pidieron hasta que recibieron, constantemente buscaron hasta que hallaron, y tenazmente e incansablemente llamaron hasta que se les abrió. Estos hombres, estos creyentes, son aquellos que buscaron caminar el elevado camino de la santidad todos los días de su vida por encima del camino común del resto de los que se hacen llamar creyentes. Son aquellos que tuvieron un deseo inmenso por vivir en comunión con Dios en cada momento de sus vidas. Sé de Dios, del Dios vivo. Cuando estaba preparando este estudio había muchas cosas en mi corazón relacionadas con este tema. Yo le pedí al Señor que me ayude a ponerlas en orden para poder exponerlas de manera correcta. Una de estas cosas es la relación que existe entre la teología y la presencia de Dios. Quienes me han acompañado en mis series de estudios bíblicos, sermones y meditaciones, habrán notado que he sido, y aún soy, un hombre que además del estudio personal de la Biblia, complemento ese estudio con la lectura de libros y tratados de teología sistemática. Como el pastor Charles Spurgeon, estoy completamente convencido que las doctrinas de la gracia exponen el Evangelio del Señor Jesucristo de manera total y convincente. Gracias a Dios mantengo una pequeña biblioteca de libros de teología de autores destacados. Disfruto mucho de ciertos libros escritos por autores como, por ejemplo, John MacArthur, John Piper, Paul Washer, John Owen, él era puritano, Martin Lloyd-Jones y otros más. Creo firmemente que la enseñanza de la doctrina sana y correcta de la Biblia es absolutamente necesaria en la iglesia de Dios. Sin embargo, en la vida práctica podemos ver que aún cuando el mensaje o el sermón está construido sobre conceptos de una sana y correcta doctrina, muchos oyentes terminan vacíos y regresan a sus casas como llegaron al templo, sin nada en sus corazones. Creo que el problema comienza cuando buscamos conocer a Dios de una manera intelectual y transmitir a Dios también de una manera intelectual. Hacemos nuestros estudios bíblicos personales con un alto énfasis intelectual. Preparamos los sermones intelectualmente. Oramos intelectualmente. Y hasta lo adoramos intelectualmente. En resumen,
pretendemos encontrar a Dios de manera intelectual. Pregunta, ¿cree usted que Dios puede ser hallado si lo buscamos intelectualmente? El Señor Jesús nos ha revelado al Padre. Él nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 24, que Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Yo quiero hacer una aclaración de algo de este pasaje que estamos citando. La palabra original en el griego que ha sido traducida como verdad en ese versículo es aletheia y puede ser traducida también como verdaderamente. También puede ser traducida como sinceramente. Este versículo, Juan capítulo 4, versículo 24, ha sido traducido en una versión diferente, la versión CST-IBS, de esta manera. Porque Dios es espíritu, y los que le adoran han de adorarle con pureza de espíritu y sinceridad de corazón. Yo creo que esta es la traducción que se ajusta más al entendimiento de la palabra verdad, sinceridad de corazón, verdaderamente, sinceramente, no por medio de seguir literalmente el precepto bíblico, que yo creo que debe ser así, pero Dios en este pasaje no está diciendo que le adoren teológicamente, Él está diciendo que lo adoren con sinceridad de corazón. Ahora, sabiendo que Dios es espíritu, volvamos a nuestra pregunta. ¿Cree usted que Dios puede ser hallado si lo buscamos intelectualmente? Es como si cada uno de nosotros, los que somos casados, buscáramos tener una relación intelectual con nuestras esposas, o buscáramos establecer relaciones amistosas con otras personas, hermanos de la congregación también, de manera intelectual. Nosotros decimos, hablamos y hasta proclamamos que Dios, el Dios de la Biblia, es un Dios personal. Predicamos que debemos tener una relación con Él, pero algunos piensan que el límite es conocer a Dios por medio de la letra escrita en la Biblia, aprendiendo, memorizando y guardando doctrinas y atributos de Dios como quien aprende matemáticas, como quien aprende geografía, historia y literatura. Los libros de teología sistemática no hablan de esto, no hablan de buscar la presencia de Dios. Pero la Biblia sí. El Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3, el Señor nos dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Muchos bien intencionados estudiosos de la Biblia piensan que la manera en que un creyente puede conocer a Dios es si se compran el libro de A.W. Pink, Los atributos de Dios. Si quieren conocer más acerca de la santidad de Dios, pues se deben comprar el libro de R.C. Sproul, que lleva el mismo nombre. Piensan que leyendo todos los domingos estos libros en la escuela dominical ya cumplieron con su labor como maestros o pastores. Esto es todo lo que ellos pueden ofrecer, libros y más libros de contenido cristiano y teológico, nada más. Pero las almas no pueden conocer a Dios solamente por medio de palabras. Conocen a Dios únicamente cuando encuentran a Dios en una experiencia personal. Y esto es lo que predicamos, ¿verdad? Esto es lo que nosotros decimos, ¿verdad? Yo he sido testigo mediante conversaciones y reuniones de estudio bíblico con hermanos que tienen un buen conocimiento de doctrinas bíblicas, que se puede tener excelentes conclusiones teológicas acerca de Dios. Solamente eso, excelentes conclusiones teológicas de Dios. Pero en la vida práctica uno llega a entender que eso no significa que se le ama con todo el corazón, ni que se le teme de manera reverente, y mucho menos que exista un deseo sincero de servirle a Él. Dicen creer en Dios, pero en la práctica no alcanzan a creer ni siquiera como Satanás cree, porque Satanás cree también, pero a diferencia de los otros, este tiembla. A esta clase de teólogos u ortodoxos
podríamos nosotros compararlos con los escribas de aquellos tiempos cuando el Señor caminaba por las tierras de Israel. Son aquellos que tienen el conocimiento de las escrituras, conocen versículos, conocen doctrinas, conocen mucho, pero nada más. Miren, vamos a ver esto que estoy hablando en un ejemplo. Vamos al Evangelio según Mateo. Vamos a ver la porción de la palabra. Cuando los magos del oriente llegaron a Jerusalén buscando al rey de los judíos que había nacido. El capítulo 2 estamos diciendo del Evangelio según San Mateo, los versículos del 3 al 5 nos dicen: Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces, reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, indagó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Los escribas sabían dónde debía nacer el profeta. Herodes, la intención de Herodes era conocer ese lugar para mandar un ejército y tratar de destruir al rey de los judíos. Cuando él escuchaba el rey de los judíos dice que se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Y a quién llamó Herodes para averiguar? Él no conocía exactamente dónde es que debía de nacer el Mesías. ¿A quién llamó? A los escribas. Vemos pues que había un buen conocimiento de las escrituras por parte de los escribas, pero el Señor de la Gloria los llamó hipócritas. Otro ejemplo, podemos verlo en el mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 17, versículo 10. Mateo 17:10. Entonces los discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Nosotros ahora entendemos que era Juan el Bautista el que tenía el espíritu de Elías. Y también lo sabían los escribas. Los escribas tenían razón. Ahora lo sabemos también nosotros. Los escribas dijeron: es necesario que Elías venga primero antes que el Mesías. Finalmente la Biblia registra estas palabras del Señor con respecto a los escribas. Ahí mismo en el Evangelio de San Mateo, vámonos ahora, acompáñenme al capítulo 23. Vamos a ver del versículo primero hasta el versículo 7. Mateo 23, versículos del 1 al 7. Entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos, diciendo: los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. Es decir, voy a interrumpir aquí, ellos eran los que enseñaban las escrituras. La cátedra de Moisés significaba ellos enseñaban al pueblo acerca de la ley de Moisés. Vamos a continuar. De modo que haced y observad todo lo que os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, sino que hacen todas sus obras para ser visto por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y alargan los flecos de sus mantos. Aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas y los saludos respetuosos en las plazas y ser llamados por los hombres rabí. Eso es lo que querían los escribas. A veces cuando nosotros nos encontramos con hermanos, hermanas que tienen un profundo conocimiento de la palabra de Dios, no lo hacen sino por la misma razón que los escribas tenían ese profundo conocimiento de las escrituras. Dice la escritura, sino que hacen todas sus obras, ¿para qué? Para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y alargan los flecos de sus mantos. Aprenden teología, conocen doctrinas, ¿para qué? Porque aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Se esfuerzan por conocer más doctrinas acerca de nuestro Dios vivo. ¿Con qué motivo? Pues porque aman los saludos respetuosos en las plazas y les gusta ser llamados por los hombres rabí, maestro. Vemos que un escriba habla acerca de lo que ha estudiado en la Biblia, ¿verdad? Pero ¿saben? Hay otra clase de personas que además de haber estudiado la palabra de Dios, han quebrantado sus corazones
hasta lo más profundo, sienten verdadero amor por quien inspiró esos escritos, porque han llegado a conocerlo y temerle. Son los que han estado en la misma presencia de Dios, en la misma presencia de Dios. La doctrina, el conocimiento de las escrituras sin la presencia de Dios simplemente es como címbalo que retiñe, por citar de alguna manera la escritura. No tiene nada, no es nada, no significa nada. Pero nosotros estábamos hablando del rey David y la presencia de Dios. Cuando uno lee los salmos de David, entiende por qué Dios habló de él diciendo que era un hombre conforme a su corazón. Yo me preguntaba, hermanos, si acaso Dios quiere decirnos que solamente David fue, es y será un hombre conforme a su corazón. Solamente él, nadie más que él en toda la historia de la humanidad. Cuando leo el Salmo 42, yo me pregunto a mí mismo, ¿puede mi alma clamar por ti, oh mi Dios, así como un siervo clama por las corrientes de las aguas? ¿Puede mi alma también tener sed de Dios, del Dios vivo, así como era el alma de David? ¿Puede también con ansias, puedo también con ansias preguntarme a mí mismo cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Podrá mi alma calmar su sed con simples interpretaciones de la Biblia? Hemos oído decir muchas veces a muchas personas, y hemos leído esto en algunos testimonios personales, tuve un encuentro personal con Dios. O en algunas reuniones de oración escuchamos decir, Señor, estamos en tu presencia. Lo cierto, hermanos, es que un encuentro personal con Dios equivale a decir, estuve en su presencia. Pero la pregunta sería, ¿puede alguien que dice haber estado en la presencia de Dios seguir viviendo una vida sin cambios? ¿Acaso la presencia de Dios no solamente impacta, sino que también transforma? Lo que la Biblia dice es que nadie, nos enseña que nadie que haya estado en la presencia de Dios puede continuar viviendo una vida cristiana mediocre. Sí, una vida cristiana mediocre, sin tomar en serio las demandas santas de Dios, sin buscar agradarle, sin amarlo profundamente. Ese día, el día en que realmente estemos en su presencia, Dios será más real que cualquier otra persona sobre la tierra, y esa realidad de Dios en nuestras vidas nos impulsará a vivir más para Él. La primera evidencia de haber estado en la presencia de Dios es esta. Estar en la presencia de Dios nos cambia en cuanto a la convicción de pecado en nuestras vidas. Nos lleva a examinarnos a nosotros mismos. Vamos al libro del profeta Isaías, capítulo 6, versículo 5. Isaías capítulo 6, versículo 5. Entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Para Isaías estar delante de la misma presencia del Dios 3 veces santo, lo llevó a ver su propia vida pecaminosa. Esa luz brillante e intensa hace resaltar nuestra condición pecaminosa, nos hace sentir miserables, nos hace sentir indignos y nos hace sentir avergonzados. Eso también ocurrió con Pedro, el apóstol Pedro. Y la escritura lo registra en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 8. Lucas, capítulo 5, verso 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Estar delante de la misma presencia de Dios, delante de su gloria, hace que nos reconozcamos como hombres pecadores. Pero no era que Pedro quería seguirse vivir o separado del Señor, sino que la misma gloria de Dios era un lugar donde no podía estar presente ningún hombre pecador. Él lo entendía así.
como que nos damos cuenta que esa gloria no es lugar para nosotros. Entendemos al profeta Habacuc cuando dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Cuando decimos, yo tuve un encuentro personal con Dios, o en la oración pública, Señor, estamos en tu presencia. O también podemos decir, por fe creemos que estamos en la presencia de Dios, y nuestras vidas no reflejan piedad, no muestran temor ante el Señor, no reflejan obediencia al mandato divino. Simplemente sucederá que algunos dirán, está mintiendo. Su vida refleja que no estuvo ni siquiera cerca de la presencia de Dios. Pero otros pueden decir lo siguiente, y esta es la parte negativa, podemos decir, de una exclamación como esa. Es la parte negativa de decir, yo tuve un encuentro personal con Dios, pero llevo una vida que realmente es una vergüenza para el Evangelio. Y eso es lo que esas personas pueden decir. Ellos pueden decir, este pastor, este líder, este hermano, dice haber estado en la presencia de Dios y su vida cristiana es mediocre. No busca obedecer el mandamiento de su Señor. No se ven frutos de santidad. La fe que dice tener no produce obras. Y yo también vivo igual que Él. Entonces, yo también debo haber estado en esa misma presencia divina. Engañar a las personas y decir que estuvimos en su presencia cuando no es cierto puede llevar a conclusiones equivocadas a otras personas que no han sido regeneradas y congregan en los templos cristianos. Pueden llevar a concepciones equivocadas de aquellos que no conocen al Señor. Decir yo estuve en la presencia de Dios y vivir una vida impía hace que podamos confundir a quienes no conocen a Dios. La segunda evidencia de haber estado en la presencia del Dios vivo es esta. Luego de haber hallado a Dios, el alma seguirá buscándole de manera ferviente. Salmo 42, 2. Salmo 42, 2. Ya hemos estado hablando de este salmo. Salmo 42, 2. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Hermanos, si comenzamos leyendo desde el versículo 1, podemos encontrar aquí la analogía que el salmista nos trae para hacernos ver que su ferviente deseo por la comunión con Dios solamente puede ser comparado con la de un siervo angustiado en medio de un desierto al no poder encontrar agua para calmar su sed. Esa es la comparación. Así como la vida de ese siervo dependía en encontrar agua, así también la vida de aquel que desea intensamente la presencia de Dios en su vida depende en encontrar a Dios, al Dios vivo. Cuando un creyente ha experimentado el gozo de la comunión con su Señor, nunca estará satisfecho sin esta misma comunión. Y cuando algo interrumpa esa comunión, como ese siervo, se sentirá desfallecer, se sentirá morir. Aquellos que han alcanzado esa presencia, esa comunión, los que verdaderamente han tenido un encuentro personal con Dios, mantendrán el fuego del primer amor encendido en sus corazones y mantendrán ese fuego encendido por la constante búsqueda de aquella comunión que es el combustible para ese fuego. Los que practican la presencia de Dios sabrán que sus vidas no tienen final, sabrán que sus vidas son finalmente eternas. Por eso, el creyente verdadero está siempre anhelando esa comunión que solamente puede experimentarse cuando, luego de tocar insistentemente esa puerta, ésta es abierta y ahí contemplamos su majestad y su gloria. Solamente puede alcanzarse esta experiencia por una persona que posea una profunda fe en Dios. ¿Creen ustedes que porque menciono palabras como experimentar, estoy hablando de experiencias físicas y materiales como fuegos visuales o luces que mis ojos carnales puedan estar viendo? No, yo hablo de la experiencia en el corazón y en el alma del creyente.
Quizás usted como yo hemos leído mucho acerca de teología bíblica, sistemática, las obras de los grandes reformadores de la historia cristiana. Bueno, con toda humildad yo quisiera decirles lo siguiente. Estos siervos de Dios del pasado como Lutero, Calvino, Jonathan Edwards, Asahel Nettleton, los puritanos, Charles Spurgeon, fueron hombres poderosos en la oración. Ellos pasaban muchas horas del día en la presencia del Dios vivo. Y sus obras y sus sermones son la consecuencia de esa comunión íntima con el Dios de la Biblia. ¿Cómo creen ustedes que estos hombres llegaron a conocer a Dios de la forma que lo hicieron? ¿Por sus capacidades intelectuales? ¿Estamos creyendo eso? No, mi hermano. Fueron hombres que practicaban la presencia de Dios en sus vidas. Dios fue real en la vida de cada uno de ellos. Y la realidad de Dios en sus vidas ha sido transmitida por medio de sus sermones, transmitidas por medio de sus obras teológicas, transmitidas sobre todo en su vida cristiana cotidiana. De esa manera ellos transmitieron. El testimonio de sus propias vidas daba testimonio de que habían estado en la presencia del Dios divino. Ellos, así como el salmista, hallaban poca satisfacción en el altar de Dios si no se encontraban allí mismo con el Dios vivo. Ellos entendían que la presencia de Dios es el deseo del justo, así como también la presencia de Dios es el terror del hipócrita. Así como nos enseñó el Señor Jesús que la oración ferviente es el medio por el cual nosotros pediremos y recibiremos, buscaremos y hallaremos, y finalmente tocaremos y se nos abrirá. Así ellos también, como muchos en nuestros días, obedecieron a esa palabra y buscaron al Dios vivo. No solamente Dios como una palabra compuesta de 2 letras y 2 vocales, sino al Dios vivo, un Dios que posee vida, una persona real en cuyos brazos encontramos consuelo y descanso para nuestras almas. Practicar la presencia de Dios en nuestras vidas es decirle a Él: yo sé que tú vives, por eso no me levantaré de mis rodillas hasta que mi corazón y mi alma te hayan encontrado. Es preguntarnos nosotros mismos: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y aquí no se quiere decir solamente el domingo para asistir a nuestros templos. Aquí se está hablando también de nuestro lugar privado donde todos los días lo buscamos a Él. Aquel lugar donde caemos de rodillas con el corazón en la mano, agradecidos por habernos salvado, con nuestros brazos abiertos buscando los suyos. El lugar desde donde clamamos: atiende mi oración, escucha mis ruegos y mis súplicas, acerca ahora tu oído. Es el lugar donde comenzamos con un autoexamen, donde el Espíritu nos conduce al arrepentimiento diario hasta que nos sentimos otra vez perdonados y renovados por esa misma sangre. En el versículo 8 de nuestro texto el Señor nos dice que porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Ustedes se preguntarán: ¿qué es lo que debemos buscar? Yo les voy a decir que están equivocados. La pregunta correcta es: ¿a quién debemos buscar? Y la respuesta es esta: a Él. Decir como David: de madrugada te buscaré, Señor. De madrugada te buscaré, Señor. ¿Es fácil levantarse de madrugada para buscarlo a Él? No, no lo es, no es fácil. Todos trabajamos y llegamos cansados por las noches. Es más, algunos trabajan hasta altas horas de la noche. Pero quiero preguntarles algo. Si su esposa o esposo, o alguno de sus hijos, o uno de sus seres queridos lo llamara a usted de madrugada y le dijera: te estoy esperando en este lugar, ¿se levantaría usted para encontrarse con él o con ella? ¿Acaso el Dios vivo no es tan real para usted como son aquellos que usted ve con sus propios ojos? Para concluir, quisiera citar del pastor Martin Lloyd-Jones lo siguiente: el cristianismo no es una enseñanza, es una persona. Lo que necesitamos, dice la gente, es la aplicación de su enseñanza,
pero no es así. Lo que necesita es conocerlo a Él y empezar una relación con Él. No se empieza por su enseñanza, se empieza por Él. Nuestro Señor mismo dijo a sus discípulos, me seréis testigos en Hechos 1:8. Estaba enviando a aquellos hombres a predicar. Dijo, no vais a predicar meramente mi enseñanza, vais a predicar acerca de mí. Queridos hermanos y hermanas, es mi oración y mi deseo que este mensaje sea sellado en los corazones de cada uno de ustedes y que por medio de este comiencen la búsqueda de la presencia del Dios vivo. Si por algún motivo usted interrumpió el hábito que tenía de practicar la presencia de Dios cada día, déjeme decirle que Dios lo está esperando en el lugar que Él y usted conoce. Dios les bendiga, hermano.